Vamos rápidamente a darle la bienvenida a la congresista Tania Pariona de Nuevo Perú. Buenas noches, congresista. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Me imagino que usted tiene una opinión muy distinta a la de Diego Uceda, con quien acabamos de conversar sobre el tema Tía María. Él ha afirmado que al ministro Ismodes lo deben interpelar, pero por demorón inepto, que este permiso debió darse hace incluso un año. ¿Cuál es la posición de su bancada? Sí, muy buenas noches, Buenas noches, Enrique, gracias por estar con saludando nosotros. a toda la población que nos escucha. En Arequipa, el proyecto Tía María, nosotros como bancada, en primer lugar, respaldamos la posición de la población del Valle del Tambo. No se trata aquí de un proyecto que vaya a beneficiar absolutamente a toda la población de esta parte del país, como además no ha ocurrido en otros proyectos, digamos, de gran envergadura, y podemos comprobarlo yendo a los territorios donde hay empresas mineras extrayendo recursos, y lo que vemos es que son las zonas de extrema pobreza. Pero en este caso particular se trata de un proyecto minero que estaría en realidad afectando e impactando con una actividad que de eso depende del empleo y también la vida de los pobladores. Puntualmente, A la ¿cómo afecta? Porque cuando uno habla precisamente con los representantes o gente cercana a la empresa, como el señor Uceda, te dan una versión muy distinta, es decir, la planta desalinizadora, el tema de que no va a haber polvo, que la mina está a casi 3 kilómetros del punto, en fin, que hay proyectos para beneficiar, que hay experiencias en el mundo que demuestran que la minería puede convivir sin ningún problema con la agricultura. ¿En qué perspectiva puntualmente afectaría a la población para entender esta dos cosas, Enrique. Sí. La primera es que no se trata de una empresa, en este caso la Southern Peru Copper Corporation. Es una de las empresas que tiene antecedentes nefastos en nuestro país. La Southern ha operado en otros territorios como en Tacna. ¿Cuál es el estado ambiental en la que ha dejado esas zonas? No estamos hablando de una empresa que tenga un récord, ¿no?, de responsabilidad ambiental, ni mucho menos social. Es una empresa con antecedentes totalmente nefastos y que no nos da la garantía, y menos un gobierno como la del señor Víctor Vizcarra, que le da la carta blanca nuevamente para desmantelar un territorio, un espacio geográfico que está prácticamente, digamos, en una característica de desarrollo agrícola. ¿Y en qué manera estaría afectando? De acuerdo a lo que los pobladores también lo han mencionado, también técnicos, abogados y especialistas sobre el tema del agua. El agua, como sabemos, Enrique, en muchos de los territorios donde hay empresas mineras, es el recurso que más afectado está. Tienes déficit hídrico, porque no hay una medida, por ejemplo, para ver cómo se garantiza que las reservas de agua efectivamente abastezcan a la agricultura. Te voy a poner un ejemplo. Si van a usar el agua del mar. Bueno, sí, puede ser esa, porque van a desalinizar, pero en este caso también va a afectar, por supuesto, a las fuentes principales de agua. O sea, la salinización no es algo que necesariamente vaya a garantizar todo. Y yo quiero ponerte un ejemplo porque yo he recorrido zonas mineras, por lo menos en el sur de Ayacucho, en Chaviña, en Sancos, en la zona de Taca, Canaria, donde hay una minera más de 60 años operando. El mayor consumo del recurso hídrico lo tiene la minera. La población prácticamente consume lo que queda, lo que sobra. La gente hoy no tiene una agricultura siquiera de sobrevivencia. Prácticamente han puesto en servicio de campamento a la minera en la zona de Taca. Hoy la población, siendo los pobladores anteriores, por supuesto, a la empresa en esa zona, Enrique, parecen empleados todos de la empresa y careciendo de servicios básicos elementales. Puedo decir incluso agua potable, saneamiento básico, agua para el riego y más para el consumo, porque ni siquiera es tratada, mucho menos segura. Esa es una realidad que no solo ocurre en el sur de Ayacucho, pero en todas entonces, partes en resumen, Nuevo Perú se opone a la gran minería. No, nosotros no somos de una posición necesariamente tajante, no a la minería y no, pero lo que sí decimos es que no pues a una minería irresponsable como la que tenemos, y lamentablemente en nuestro país ninguna empresa minera de esas grandazas que además tienen beneficios en nuestro país, que además tienen una exoneración tributaria. ¿Cuántos miles y millones le deben al país, Enrique, y que nunca terminamos de cobrarles? Ese tipo de empresas que operan además con un conjunto de marcos legales que han hecho que la verdad tengan
el pase libre y así contaminen, siguen teniendo licencias de operar. La verdad, a mí me parece que no solo atenta contra nuestra soberanía como peruanos, como país, sino también contra nuestra propia vida. Eso es, digamos, desde mi conocimiento. Bien. Desde las realidades, pero yo entiendo que en el proyecto Tía María hay más elementos que podrían muy bien sustentar que este proyecto no va. Y a mí lo que me preocupa es que teniendo hoy la posibilidad de que el gobierno dialogue, porque reiteradas veces la población ha pedido un diálogo con el señor Vizcarra. El señor del Solar dice que los alcaldes de Islay no han y querido no ha dialogar. habido un mecanismo de diálogo. Bueno, en realidad tendríamos en todo caso que invocar a ambas partes, tanto al Ejecutivo como a los pobladores de la zona, a establecer un mecanismo de diálogo, porque no podemos seguir apagando los conflictos, mucho menos tomando decisiones arbitrarias sin tomar en cuenta la voz Del de la Solar señala que estaba prácticamente el Estado obligado por ley a dar la licencia de construcción porque se habían absuelto todas las observaciones. Bueno, y que ellos ahora obligados lo que por la CONFIEP, porque la CONFIEP ha puesto como uno de los proyectos emblemáticos sí, de ese gran y el tema del régimen envergadura. agrario, que La verdad si es no que tampoco les gusta, pero ahorita no vamos a tener el tiempo. El ministro Ismodes, ya está definida la fecha de la interpelación, recién se va a dar el pedido, esto tiene que pasar por una votación todavía. Bueno, ¿no? el día de hoy se ha cursado una primera moción de interpelación por parte de la bancada del Frente Amplio, a la que han suscrito varios congresistas también de nuestra bancada. Nosotros como Nuevo Perú estamos igualmente reiterando esta moción de interpelación con un pliego de preguntas muy concretas que justamente Bien. tiene que ver con el otorgamiento de esta licencia a espaldas de la gente. Perfecto. Nuevamente, si no hubo diálogo y el señor Solar dice que sí, efectivamente, están obligados, esto constata y demuestra que están obligados por la CONFIEP, que lo único que les interesa a ellos es garantizar los intereses económicos que tienen los grandazos en el país. Bueno, duró poco el romance, no el romance, digamos, el acercamiento de la izquierda con el gobierno por el tema de la reforma La verdad política, es que aquí no se trata de un acercamiento y que siempre tengamos que coincidir en todo. Y nosotros, por lo menos en la política económica, creemos que esta política extractivista y solamente esa, en donde el Perú se confía y no está pensando en proyectar a una economía sostenible, a una agricultura que a voces piden los territorios al interior del país, que sea el sector en donde se invierta más, y la verdad es que está haciendo caso omiso. Bien. Nos quedan 2 minutos y yo quiero pedirle, quiero pedirle a usted que nos interprete lo que ha pasado hoy en el Congreso, porque incluso uno que intenta mantenerse al día ya se va perdiendo. Hemos visto ahora, una pelea muy dura, también un conflicto muy duro entre el señor Becerril y el señor Arana, que le ha mostrado unos grilletes. Hemos visto, en fin, varios, encontrones, ¿no?, entre parlamentarios. Está avanzando la reforma política en medio de todos estos codazos, ¿no?, y puñetazos retóricos, ¿o la cosa se está complicando? Sí, bueno, Enrique, yo en realidad prefiero no centrarme en el show que hacen y aparecer un circo ahí, el Congreso. Temporada de circo, realmente la verdad, temporada de circo. Eso es decepcionante, es hasta indignante estar ahí y tener que presenciar esas escenas. Pero en parte hoy se ha votado una primera reforma no constitucional, más bien de la ley de partidos políticos referido a la inscripción de partidos. ¿Esto en el Pleno? En el Pleno. O sea, ya pasó. Ya pasó. En concreto, se reduce la valla. En este caso ya no es de firmas, sino de militantes afiliados, empadronados. Militantes, eso lo cual nos parece bien, porque se trata de demostrar que hay partidos sólidos con integrantes que hacen una militancia partidaria y no pues la recolección de firmas, falsificaciones y el que tiene platita consigue las firmas. Eso queda clarísimo. Ha quedado pendiente la votación para el caso de los candidatos que puedan, por ejemplo, tener algún tipo de sentencias. Los requisitos mínimos para ser candidato a ser autoridades, eso quedó pendiente porque se trata de una reforma constitucional. Hay que esperar al próximo pleno para que esto sea sometido. Yo quisiera aprovechar rápidamente para terminar. Dentro de este marco de la reforma política, Enrique, han hecho una omisión y el Ejecutivo no ha sido, digamos, en ese sentido integral, de visión integral respecto a la reforma política cuando se excluye la participación de los pueblos indígenas. En el proyecto de ley que el Ejecutivo presenta, haciendo énfasis a la paridad y la alternancia, en uno de los articulados hay 2 párrafos muy concretos que refieren al agregado de escaños, 2 para peruanos en el exterior y 1 para los indígenas. Un indígena
en el Parlamento, siendo los pueblos indígenas hoy aproximadamente 6 millones en nuestro país, realmente nos parece totalmente discriminatorio. Hemos presentado ya un proyecto de ley en conjunto con las organizaciones indígenas y sociedad civil para que esos escaños aumenten de acuerdo a los resultados del censo de población del 2017. Un principio de representatividad elemental. Gracias. Así es, y vamos a seguir dando la pelea, Enrique, porque la verdad eso nos parece totalmente incoherente con la realidad y la diversidad cultural de nuestro país. El Congreso es representar al pueblo. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la última carga.